ser tu hijo y aquí estoy cantándote al oído. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, amados oyentes. Esta tarde estamos por la www.impactodigitalfm.com.be. Somos Radio Digital, la radio del futuro. Estamos bajo la dirección general del pastor José Benicio Serpa, la gerencia administrativa bajo de la pastora Yerly Manrique y en la operación técnica José Luis Manrique, detrás de sus micrófonos Xiomara de Pérez y Jenny de Luna. Somos Bendecidos para Bendecir, en tu programa Bendecidos para Bendecir. Muy buenas tardes, Xiomarita. Hoy tengo una invitada súper mega ultra especial. Uy, amén. Además de la presencia de nuestro hermoso Así Espíritu es. Santo, a quien le damos la bienvenida y le damos infinitas gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí, por darnos el privilegio de hablar de su palabra y que, bueno, que esta tarde sean edificados, así como somos edificados nosotros cada vez que leemos y escuchamos su palabra, y que, bueno, esta palabra traiga libertad, rompimiento, restauración, bueno, y que sea de bendición para sus vidas y para la nuestra. Así es, porque es muy importante que todos entendamos que Dios habla clarito. Amén. Clarito, lo que pasa es que como no leemos la palabra, pues no sabemos que Él habla tan claro. Y esperamos que hoy podamos contribuir, ¿verdad? Con un granito de arena. ¿En qué sentido? En que podamos descubrir lo que quiere Dios decirnos a través de la palabra que hoy nos trae. Porque de verdad que esta palabra que Él nos dejó es una guía. Exactamente nos dice qué debemos hacer, cuándo, cómo, dónde, y vamos conociendo qué le parece a él, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada, y cuán hermoso, misericordioso y todo lo que nosotros decimos es, porque es de verdad. Porque muchas veces decimos las palabras, ¿verdad? De que Dios es grandioso, poderoso, misericordioso, pero como por repetirlas. ¿Lo creemos? Y lo sentimos, porque claro, no hay que sentirlo porque no es sentimiento, pero cuando estamos en completo conocimiento, bueno, todos los días conocemos al Señor un poquito más, no lo conocemos del Claro, todo, y también lo sentimos, Xiomarita, porque, perdone que la interrumpa, porque si yo siento la necesidad de un abrazo y viene Dios a través de su vida y me abraza, yo sí estoy sintiendo a Dios. Claro que sí. No, y sentimos su protección, sentimos su bendición, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Esta palabra es hermosa porque nos hace ver por qué estamos pasando lo que estamos pasando muchas veces, no solamente en el país, sino en nuestra vida, pero también cómo podemos nosotros solucionar y cambiar la actitud y cambiar la forma de ver, de clamar, de relacionarme con mi papito. Amén, así Mi papito todopoderoso. Amén. Hoy tenemos un tema muy hermoso. Hoy continuamos con la bendición de celebrar los hechos de Jesús. ¿Qué tal, hermana Xiomara? Hermoso, porque sus hechos son poderosos, eternos y sobre todo inundados de un amor que no alcanzamos nunca a entender. Amén, así es. Entonces, mi hermanita Xiomara, ¿me podría leer el versículo 1 y 2, por favor? Claro. Dice, Segunda de Crónicas 30, dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Así es. Entonces, Ezequías envió cartas a Efraín y Manasés para invitarlos a celebrar la Pascua. Y ustedes pueden preguntarse, ¿y qué es la Pascua? Bueno, es una fiesta muy especial, cercana a los sentimientos de todos. Y era una manera de recordar que un día fueron liberados de Egipto, o fuimos liberados de Egipto, por la poderosa mano de Dios, y que Dios nos prometió acompañarnos hacia el futuro hasta alcanzar una tierra nueva, una tierra prometida. Era celebrar la liberación de la esclavitud en la esperanza de una liberación definitiva. ¿Qué tal, mi hermana Xiomara? Así es, y bueno, y qué grandioso es esa liberación definitiva,
porque es algo profética esta palabra, cuando ya estaban declarando lo que nuestro Jesús, lo que Jesucristo iba a hacer por todos nosotros, que esa es la verdadera liberación. Así es, y cuando Dios cuando nos trajo libertad, cuando sencillamente nosotros comprendimos, cuando fuimos liberados, ¿por quién? Por Él, por su Hijo, porque su Hijo fue quien trajo libertad a nuestras vidas. Entonces, ese es el regalo que nosotros tenemos. Y Hebreos 13:20 nos dice, déjenme un segundito, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, porque Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces Dios es el Dios de paz, el Dios que nos resucitó, el Dios que trae libertad sobre nuestras vidas. Dios fue, por Él es que nosotros fuimos liberados de Egipto, y hoy día, si nosotros tomamos la decisión de volver a Jesús, nosotros saldremos de esclavitud. Si no, nos mantendremos en una vida de esclavo, como una vez estuvo Egipto. Egipto estuvo esclavo por su testarudez, por no creer en Jesús, por no escuchar la voz de Dios, y porque sencillamente en ellos había esa rebeldía y había idolatría, y ellos no querían entender lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y nosotros necesitamos hoy comprender que nosotros, ¿por qué necesitamos celebrar los hechos de Jesús? Porque Jesús es quien nos trajo libertad de toda esclavitud. Bien, vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos. Quisiera saber. Bien, y para mensajería de texto tenemos nuestros números telefónicos 0414-036-1101 y 0414-708-4774. Continuamos con nuestro tema, la bendición de celebrar los hechos de Jesús. Hermana Xiomara, por favor, el versículo es del 3 al 8. Ajá, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no había celebrado al modo que está escrito, como a Dios le gusta. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por toda Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a la desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Fíjense que aquí Dios manda santificar. Primeramente, Él manda que nos santifiquemos a los sacerdotes. ¿Y quiénes somos los sacerdotes? Todos nosotros, porque Dios dice que nosotros somos reyes, profetas y sacerdotes. ¿Y qué es santificarse? Apartarse. ¿Qué es santificarse? Limpiar nuestro corazón delante de los ojos de Dios. ¿Qué es santificarse? Querer agradar el corazón de Dios, tener una actitud como la que tuvo David, que aún a pesar de sus fallas, él siempre quiso agradar el corazón de Dios. Y nosotros necesitamos entender que no podemos seguir siendo testarudos y que debemos volver a Dios. ¿Cuál es la manera de nosotros volver a Dios? Xiomarita, por favor, Romanos 19.
También nos dice, no endurezcáis pues vuestra cerviz, porque nuestros padres ellos no se sometieron a Jehová. Y entonces si ellos no se sometieron a Jehová, hicieron que el ardor de la ira viniera sobre ellos. Entonces nosotros no queremos eso para nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros nos acercamos a Dios? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Usted quiere saber cuál es la única forma de ser salvo? Es esa. Confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro único Señor. Esa es la manera de nosotros volver a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos en la mente tanta religión que nosotros nosotros pensamos que, bueno, antiguamente la gente creía que la salvación se pagaba. Otros también podíamos pensar que para nosotros ser salvos teníamos que hacer un sacrificio. Ya el sacrificio estuvo hecho. Así es. Y lo hizo Jesús en esa cruz. Otros podemos pensar que necesitamos hacer promesas casi que impagables. No, Jesús no quiere esos sacrificios. Jesús quiere el sacrificio nuestro. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Si yo robaba, no robo más. Si yo mataba, no mato más. Si yo hacía lo incorrecto, bueno, si yo pecaba deliberadamente, buscar no pecar para agradar el corazón de Dios. Y hay una cosa grandiosa que quiere el Señor, y es que Él es un Dios celoso y Él quiere ser nuestro Dios, pero Él no quiere ser solamente nuestro Dios, sino Él quiere ser nuestro único Dios, así como a ti, mujer que nos escucha, o el joven o el hombre que nos está escuchando, o la jovencita, solamente quiere ser el amor de su pareja, ¿verdad? Nosotros solamente queremos que nos amen solamente a nosotros, una sola persona, ¿verdad? Nuestra pareja, queremos fidelidad de él, de parte de él, amor, cuidado, y sobre todo que su atención esté sobre nosotros. Y una de las razones por las que trabaja, por las que hace todas las cosas, es para agradarnos. Así como nosotros queremos eso es lo que quiere nuestro Dios. Entonces, muchas de las formas de darle la espalda al Señor es eso, ir tras otros dioses. Cuando colocamos cosas que en el lugar de Dios, colocamos el dinero, colocamos al esposo, el esposo, los hijos, entonces sí le hemos dado la espalda a Dios. Por ejemplo, en Venezuela se le ha dado la espalda a Dios porque se le ha colocado en su lugar a otras cosas. Dioses falsos. Dioses falsos, ¿qué es lo que ahorita más nos agobia a nosotros los venezolanos? El dinero supuestamente para que podamos sustentarnos. Y qué errado estamos y cómo nos alejamos de Dios cuando vamos tras el dinero, tras pensar que el dinero es el que nos va completamente, vendemos nuestra alma, como se dice, por el dinero. Hacemos cosas, le hacemos daño a nuestros propios hermanos, ¿verdad? Vendiendo cosas en sobreprecios, sabiendo que, hay miles de maneras de ganarse el dinero ahorita en Venezuela de mala manera, no de la manera correcta. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque confiamos en el dinero. Pensamos que Él nos va a solventar todas las situaciones. Y qué difícil y qué complicada la vida para una persona que en el lugar del Señor pone cualquier cosa. Y eso es producto, muchas de las cosas que estamos viviendo es producto de que no entendemos, de verdad no entendemos. Dios está siempre en nuestra boca, ¿sí? Supuestamente decimos, sí, yo creo en Dios, gracias a Dios, este es mi Diosito lindo, pero ¿qué estás haciendo para agradarle a Él? Si lo tienes tirado por allá en un rincón y ni siquiera lo miras. Entonces, ¿por qué tenemos desolación en este país o en nuestras vidas? Por eso, porque no tenemos a Dios en su lugar y muchísimo menos hacemos lo que Él nos dice que hagamos para nuestra bendición. Qué difícil es romper, y en el nombre de Jesús hoy queremos romper. Amén. Con todos esos argumentos mentirosos de que vendiendo cosas es que se nos va a solucionar la situación en nuestra casa, en nuestra comida. Cuando Dios dice en su palabra que Él es nuestro proveedor. Amén. Cuando Dios dice que tú declares por tu boca cualquier verdad
como es esa, que Él es mi proveedor y a mí nada me va a faltar. Amén. Entonces usted, en vez de estar desesperado por ahí, buscando y haciendo lo que no tiene que hacer, lo que debemos hacer es clamar al Señor. Fíjense que dice en su palabra que cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que cuánta espalda le hemos dado al Señor, cuando lo tomamos a Él como última opción. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que Él es nuestro sanador y nosotros nos desesperamos porque ahorita en estas circunstancias pues no se consiguen medicinas, pero Dios, no te desesperes, busca a Dios. Él dice que Él es nuestro sanador, Él murió en la cruz y lo estamos diciendo. Hay que declararlo por nuestra boca, como dice aquí en Romanos 10:9. Si confesares por tu boca que Jehová y Jesús es el Señor, Jesucristo, el que dio la vida por mí en la cruz. Y si no entendemos, pidámosle a Él que nos instruya. Señor, revélame qué es eso de la cruz, para de verdad, qué hermoso es creerle a Dios y tener un hijo enfermo y usted no desesperarse, sino declarar en el nombre de Jesús sobre él sanidad. Y de verdad que si se necesita la medicina, también clamar a Él para que todo venga, porque cuando Él es el único proveedor, el único sustentador. Él nos enseñó también en su palabra que con 2 peces y 5 panes llenó a 5,000. ¿Por qué yo no puedo con lo que tengo llenar a las 3, 4 personas que tengo en mi casa? Y de más, va a dar de más para el que venga. Amén. También pueda comer en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que nos dejamos desesperar, pero ¿qué tenemos que hacer? Volver nuestros ojos a Dios. Eso fue lo que hizo Ezequías, llamar a la gente, llamar a los hijos de Dios para que fuéramos a celebrar fiesta con Él, para volvernos a conseguir con Él. Eso es lo que quiere el Señor hoy, decirte a ti, a mí, porque eso es todos los días, a cada momento, que tenemos que volvernos siempre a Él y llegarle a Él a celebrar, porque con Él todo es una celebración, así la situación esté como esté. De verdad el Señor es nuestro gozo, es nuestra esperanza y es nuestra seguridad. Amén, así es. Y fíjese que uno de los secretos, diría yo, de Ezequías, ¿cuál era? Que él era un rey persistente. Persistía, insistía y no se desmayaba. Eso es lo que necesitamos nosotros en Venezuela. Persistir, insistir y no desmayar. En que el Dios que tenemos, el Dios fiel, el Dios real, el Dios vivo y el Dios verdadero, va a bendecir nuestro país, porque nosotros lo creemos y solamente esperamos que Él abra esas compuertas de los cielos, porque lo que viene sobre nuestro país son bendiciones en abundancia. Y entender, Jenny, ¿verdad? Nosotras mismas, porque que Dios, el único Dios, es el Dios de la palabra, es el Dios que nos dejó esta palabra, el que murió en la cruz, el que dio su vida por nuestra salvación y nuestra libertad. No es cualquier Dios. Nosotras tendríamos aquí 3 días y no se nos acaban los testimonios. Amén. Del poder que tiene nuestro Dios de la palabra. Jesucristo, Él es nuestro proveedor y lo que dice su palabra es real y verdadera. Pero amén. ¿Qué pasa? Nosotros estamos por el camino de la vida hablando es de cualquier Dios. Hablamos de, sí, mi Diosito, ¿cuál Dios? Si ni siquiera lees y no lo conoces, ¿verdad? Hay que conocerlo de verdad te invitamos, porque muchas veces conocemos mucha palabra, pero no conocemos al Señor. Y de verdad que es una invitación que a mí me hacen todo el tiempo y el Señor me la hace. Y muchas veces hago caso omiso, pero muchas veces cuando me dejo sorprender, cuando me acerco y me dejo alcanzar por Él, es espectacular la realidad que Él hace de su poder y su sobrenaturalidad y su amor en mi vida y en la vida de muchos. Amén, así es. Y aquí tenemos a nuestro umpire, así es como se dice, por favor, yo de eso no sé mucho, haciéndonos más señas que un fiscal de tránsito para que nos vayamos a un espacio. Ya volvemos. Merecía ser tu hijo y aquí estoy.
Bien, continuamos con nuestro espectacular tema, la bendición de celebrar los hechos de Jesús. Y mi hermana Xiomara, como el umpire nos hizo muchísimas señas, no pudimos cerrar el tema. Entonces, ella nos decía, y es una realidad, ¿no? Que nosotros a veces ponemos muchos dioses delante del Señor, y especialmente el dinero. Y eso me hizo recordar que yo compartía, hermana Xiomara, con una compañera de trabajo, y ella me decía, ¿qué vamos a hacer sin dinero? Y ella entró como en un estado de desesperación, ¿no? Y yo le digo, pues nada. Y ella me ve así como que esta sí es verdad que está toda desubicada, ¿no? Ella a lo mejor pensaría eso. Yo le digo, nada, lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a tener el dinero que no nos damos cuenta de que sin dinero igualito vamos a sobrevivir. ¿Por qué? Ni siquiera sobrevivir, a vivir. ¿Por qué? Porque fíjese que Dios dice en su palabra que los pájaros del campo ni trabajan ni hilan y ellos son alimentados y Dios le da de beber. O sea que si Dios le da de beber a un pajarito y le da de comer, ¿cuánto más valemos nosotros para Dios? Que somos sus hijos. ¿Cuánto más Dios nos va a bendecir a nosotros que somos sus hijos? Fíjese que Dios envió maná del cielo al pueblo de Israel cuando ellos estaban esclavos. ¿Para qué? Para ser alimentados. ¿Y usted cree que el Dios del que nosotros hablamos no es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Por supuesto que sí, es el mismo Dios. Entonces, si Él envió maná una vez del cielo, lo va a volver a hacer. Y así como lo hizo también con Eliseo, que él estuvo también, Dios lo envió al Querit. ¿Y qué hizo él? Lo alimentó a través de cuervos. Entonces, y le dio agua a través del Querit. Entonces, si Dios, a través de un río, si Dios Él bendijo a este hombre y bendijo al pueblo de Israel, ¿usted cree que Dios no tiene bendiciones para su vida y para la mía? Por supuesto que sí las tiene. Lo que pasa es que lo único que no le permite obrar a Dios es la falta de fe de nosotros, nada más. Porque el resto Él siempre está dispuesto y tiene los brazos inmensamente abiertos. Nosotros somos los que le decimos, no quiero que me abrace, no necesito tus abrazos, no necesito de tu bendición ni de nada que tú tengas. ¿Por qué? Porque como me decía un señor en estos días en el hospital, él me decía, es que a veces yo siento tan lejos a Dios, y yo le decía, no, es que Dios no está lejos, el que se aleja es usted. Dios nunca se aleja a nosotros somos los que nos alejamos de Él. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando estamos alejados de Dios, estamos muertos en nuestros pecados y delitos, estamos apartados de Él, estamos en nuestro espíritu, estamos totalmente dormidos, ¿sí? Entonces, y muchas veces queremos hacer lo que le toca hacer al Señor, lo queremos hacer nosotros. Esa es la parte especial, la autosuficiencia. Exacto, entonces muchas veces el Señor tiene las cosas ya para nosotras listas, para nosotros listos, y no le permitimos a Él, y no le escuchamos, porque tenemos que estar claras de que Dios es una persona real. Lo que pasa es que no es ninguna energía, ni ninguna cosa inanimada. No, Dios es una cosa real y por lo tanto una persona real y por lo tanto Él habla, Él se comunica, Él aconseja, Él guía, Él nos dice muchas veces, pero nosotros con tanto conocimiento en nuestra cabeza y tanta habilidad y tanta, como tú decías, ¿no? Que nosotros mismos somos capaces de hacerlo todo, tanta prepotencia, tanta soberbia, que no nos permite escuchar la guía que Él nos da. ¿Cuántas veces antes de salir de tu casa has pensado en llevarte algo? Llévate, por ejemplo, acuérdate de llevarte, no sé, la tarjeta del Banco Sofitasa, por decir algo, que tú no la tienes todo el tiempo ay no, pero para yo regresarme, ¿no? Y cuando en el transcurso del día resulta que necesitas la bendita tarjeta del Sofitasa y tú dices, ay Dios mío, no lo pensé y no lo hice. Eso no fue que lo pensaste, Dios te advirtió y Amén. Tú no lo escuchaste. ¿Cuántas veces no nos dices, llévate un abriguito que va a llover? No, pero con este sol que me voy a llevar yo, y después el chaparrón. Y así como esas cosas sencillas, Él también nos habla en las cosas grandes. Lo que pasa es que
una de los secretitos que nosotros tenemos para poder escuchar realmente la voz de Dios y ser sensibles a Él, ¿cuál es, Xiomarita? La comunión con Él. Porque si ahorita en este momento entra por esa puerta el hermano Eduardo y usted tiene los ojos tapados, yo estoy totalmente segura de que usted va a saber que es el hermano Eduardo. ¿Por qué? El hermano Eduardo es el esposo de mi hermana Xiomara. ¿Por qué? Porque ella tiene una comunión diaria con Él y así somos con Dios. Si en este momento llega una persona que yo desconozco y tengo mis ojos tapados y habla, no voy a saber quién es. ¿Por qué? Porque sencillamente no tengo una comunión con Él y su voz no es para mí familiar. En cambio, cuando yo empiezo a tener una relación con Dios, cuando yo empiezo a tener comunión con Dios, ya su voz va a ser familiar para mí. Y también ahí tengo que trabajar con mi obediencia, porque mi desobediencia es lo que no me permite ver la bendición de Dios en mi vida. Entonces, bueno, nada, continuamos con nuestro hermoso tema. La Pascua es para asegurar que el Señor continúa obrando la liberación en nuestras vidas. Así que vuelvan a Dios y Él los va a liberar de la cautividad actual. Ellos habían olvidado esa liberación tan grande que Dios les había dado. Los sacrificios representaban que el Cordero de Dios, que el Hijo de Dios, que el Redentor del mundo también tenía que ser sacrificado, y sin derramamiento de sangre no hay rendición de pecado. La paga del pecado es muerte. Hermanita Xiomara, por favor, Romanos 6:23 nos dice, un momentico porque mi hermanita Xiomara está buscando. Ajá. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte, más. Ajá, aquí ¿más está. qué? 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, así es. Y en Romanos 6 del 5 y 6 nos dice, Romanos 6. Romanos 6. Se lee 6, Romanos 6 se lee 6, del 5 y 6. Ah, perfecto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, aquí viene lo mejor, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y bueno, aquí es donde viene la parte que no le gusta a muchos, porque si bien nosotros nos tenemos que acercar al Señor y volvernos a Él, como tú decías al principio, nosotros debemos cambiar nuestra forma de vida, nosotros debemos empezar, por ejemplo, las mujeres, disculpe que lo diga, que lo decimos todas las mañanas, pero tenemos que empezar a aprender a valorar y a respetar a nuestro esposo, porque por ahí es donde se empieza a empezar a dar gracias por todas las cosas que nosotros recibimos de Dios diariamente, solamente con el despertar, solamente con el saber que mis hijos están allí, por cada comida, porque respiramos, por la salud, por nuestros padres, por infinidad de cosas que no agradecemos a Dios. Y eso es, ¿verdad?, volvernos a Dios como Dios quiere, y dice aquí en su palabra que entonces ya no, el pecado ya no debe habitar más en mí, pero para eso tenemos que cambiar, tenemos que saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Hasta al principio lo hacemos por interés y ya después lo vamos haciendo es por amor. Amén. Así somos cuando también muchas veces con nuestros esposos, ¿no?, con nuestras esposas, con nuestros padres, a veces hacemos cosas por interés, pero llega un momento en que Dios le convence a uno y uno empieza a servirle a ellos es por amor. Amén. Y más hermoso cuando lo hacemos conscientemente por amor a Dios, porque agradar al papá, que nuestro esposo esté contento o nuestra esposa esté contenta, agradar a nuestros padres, así es que debemos estar siempre contentos en agradar a Dios. Amén, así es. Y fíjese que aquí nosotros tenemos que entender que todos teníamos que morir, pero como Jesús iba a morir en lugar del pecador, su muerte se trasladaba a los pecadores. Por lo tanto,
La vida del Señor se trasladaba a todos los pecadores que aceptaban y creían que ese sacrificio se había hecho en su favor. Y Juan 11, del 25 al 26, nos dice mi hermana Xiomara, para corroborar bíblicamente lo que aquí estamos hablando. ¿Por qué? Porque definitivamente necesitamos entender ese sacrificio maravilloso que Dios hizo por usted y por mí, para que fuéramos libres de toda esclavitud. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Claro que sí. Nosotros, cuando creemos en Jesús y lo confesamos con nuestra boca y nos arrepentimos de pecado, en ese momento estamos creyendo en Jesús. Y no necesitamos nada más para ser salvos, solamente eso, creer que Jesús es nuestro único, escúchese bien, único Dios. No un poco de gente a la que usted y yo le pedimos, que no hablan, no ven, no escuchan y que no están vivos. Porque puede ser que usted haya tenido un familiar, o puede ser que mucha gente en el tiempo de antes haya vivido una vida santa. Está muy bien, pero ellos están todos muertos. Pues unos están vivos por fe con Cristo Jesús, porque lo conocieron y lo confesaron, pero otros están muertos, están en sus delitos y pecados. Entonces nosotros necesitamos comprender que el único que está realmente vivo y al único que le podemos clamar es a Jesús y a nadie más. Sí, porque la suerte no es nada, no existe, ni siquiera es inanimada, porque muchas veces todos salen, los que dicen amar a Dios, por su boca sale decir: uy, es que tuve una suerte y no había cola. Tuve una suerte y me conseguí el estacionamiento. Tuve una suerte de que le caí bien al jefe y no, señor. Eso es quitarle la gloria a Dios. Eso es quitarle el sitio que Dios tiene en cada cosa que te ocurre en tu vida. Nadie tiene suerte, solamente es la misericordia y la gracia de Dios que está sobre ti, que hace que se abran puertas, que hace que fluyan las cosas, o a veces también se detienen, y es para tu propia bendición, que más adelante lo vas a ver. Muchas veces nos ofuscamos y nos desesperamos en una cola, cónchale, ¿cómo es posible que yo tenía que llegar a tal hora y ahora se me atravesó? Y resulta que tú no sabes de qué te está librando el Señor en ese momento. Entonces vamos a aprender a reconocer a Dios en cada instante y en cada cosa de nuestra vida, y como dice él, volverse a Él y reconocerle lo que es Él. Celebrar con Dios es darle las gracias a Dios de todas las cosas. Y ya me hicieron demasiadas señas. Por favor, hermanita Xiomara, lee el Aquí versículo, sí, y vamos a un pequeño mensaje, a un pequeño corte musical, porque nuestro umpire nos está haciendo más señas que un fiscal de tránsito. Y aquí dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él sí estaba claro de lo que él venía a hacer aquí. Amén. Bueno, ya estamos en la última etapa. Ya este tema de verdad que ha estado bastante bonito, bastante interesante y bastante especial, porque nosotros cada día necesitamos aprender a celebrar a Jesús. ¿Por qué a celebrar a Jesús? ¿Por qué celebrar los hechos de Jesús? Porque absolutamente nadie va a hacer lo que hizo Jesús en la cruz por usted y por mí. ¿Por qué? Porque yo recuerdo una vez que en una prédica nuestro apóstol nos preguntaba a los que somos padres que si éramos capaces de entregar a nuestros hijos por el pecado de otro, y no hubo uno solo en toda la congregación que dijera que sí, y Dios entregó a su hijo a esa cruz, aun cuando yo en su corazón, yo me imagino que él no hubiese querido pasar por esto, porque él le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa.
Y yo digo, Dios mío, y muchas veces no queremos pasar por esos desiertos terribles que uno dice, uy, Señor, pero todo desierto trae ¿qué? Paciencia. Todo desierto trae un nuevo crecimiento, todo desierto trae vida, todo desierto que atravesamos, porque Jesús después de que atravesó esto, que vino sobre él, vida. Entonces definitivamente necesitamos comprender lo que la palabra dice, que todas las cosas nos ayudan para bien, aunque no las querramos. Todo lo que Dios hace con nuestras vidas es para bendición de nosotros. Pero también dice la palabra que para bien de sus hijos. Amén. Y para ser hijo hay que obedecer, hay que amarlo. Amén. Y hay que vivir de acuerdo pues a lo que él dice. Y eso es lo que en este Crónicas 30 dice, cómo es la forma en que no tengamos más escasez, o cómo es la forma en que nuestro bolívar suba, cómo es la forma en que tu casa haya paz, en que haya amor y buena relación entre padres e hijos. ¿Cómo es la forma? Dios dice que volvamos a Él, y volver a Él, ¿cómo? En arrepentimiento todos los días, cada vez que contestemos mal, cada vez que seamos injustos, mentirosos, aprovechadores, cada vez que seamos codiciosos. No importa lo que seas, pero si vuelves a Jesús todos los días arrepentido, con cambio, porque el arrepentimiento verdadero se muestra con el cambio de actitud y de acción en la vida, en nuestra vida. ¿Y cómo es volver al Señor? Entonces, en obediencia, en buscarle a Él y entender que no somos nosotros los dueños de nuestra vida y de la vida de los que nos rodean, sino que Dios es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, y el que nos guía y el único que nos puede